El día del padre, mi hija me regaló unos calcetines de $15. El precio seguía ahí. Entonces vi su publicación en redes sociales, un Rolex reluciente para otro hombre, comprado con dinero que, según ella, era para emergencias médicas. Sonreí. Más tarde, cuando empezaron sus llamadas frenéticas, las dejé sonar. Ahora, déjenme contarles mi historia completa. Por favor, denle me gusta, compartan y díganme desde dónde me escuchan. El sol de la mañana se colaba oblicuamente por la ventana de la cocina, proyectando largas franjas doradas sobre la desgastada mesa de madera de Arthur. Había preparado una cafetera de café recién hecho, y su reconfortante aroma apenas calmaba el nerviosismo que sentía en el pecho. Era el día del padre. Se repetía a sí mismo que este año podría ser diferente, una silenciosa esperanza que siempre se encendía, solo para ser apagada por el goteo constante de silenciosas decepciones. Durante 20 años, desde que Clara, su amada esposa, le había sido arrebatada por una enfermedad repentina, Amelia había sido su mundo entero. Cada respiración, cada decisión, cada hora extra que pasaba en el viejo almacén de madera, todo había sido para ella. Había volcado cada gramo de su ser, cada sueño y aspiración, en criarla, moldeándola en la mujer brillante y segura en la que se había convertido. Trazó el borde de su taza de café, recordando el dolor de aquellos primeros días, la profunda soledad en una casa que de repente le pareció demasiado grande y silenciosa. Amelia, una niña diminuta, había sido su ancla, su razón para seguir adelante. Le había prometido a Clara, en su lecho de muerte, que le daría a Amelia la mejor vida posible, que la protegería y alimentaría sus sueños. Fue una promesa que cumplió, sacrificando los suyos en el proceso, un voto silencioso e inquebrantable. Sonó el timbre, un sonido que siempre hacía que el corazón de Arthur saltara y luego se preparara. Se limpió las manos en el delantal, respiró hondo y caminó hacia la puerta. Amelia estaba allí, una imagen con un elegante vestido de verano y el cabello perfectamente peinado. A su lado, Daniel, su prometido, se apoyaba en el marco de la puerta, con una sonrisa burlona en los labios. Amelia tenía un brillo innegable, una elegancia que describía una vida muy distinta a la tranquila y sencilla que Arthur había construido con tanto esmero para ellos. Pero también había una sutil distancia en su mirada, una frialdad que no había estado allí años atrás, y eso le dolía. «Feliz día del padre, papi», dijo Amelia con una voz un poco demasiado alegre, un poco demasiado ensayada. Le ofreció una pequeña bolsa de regalo elegantemente envuelta. El papel era caro, de un vibrante tono azul celeste, y estaba atado con una cinta de seda. Arthur lo tomó, ligero en su mano, y esbozó una sonrisa sincera. «Gracias, cariño. Pasa, pasa». Entraron en la pequeña y cómoda sala de estar. Daniel apenas miró a su alrededor, con la atención fija en su teléfono. Arthur, sentado en su desgastado sillón, sacaba con cuidado el papel de seda de la bolsa. Dentro, entre más pañuelos, había un par de calcetines azul marino. Parecían comunes y prácticos. Sacó uno, y allí estaba, claramente visible contra la tela oscura, una pequeña pegatina blanca. El precio, $15. «Calcetines», dijo Arthur, con la palabra un poco apagada, aunque intentó darle un toque de calidez. «Prácticos. Gracias, Amelia». Amelia hizo un gesto de desdén con la mano. «Oh, ya sabes, solo algo. Daniel me ayudó a elegirlos. Pensamos que te gustaría algo sencillo. Eres un tipo muy sencillo, papá. Siempre te conformas con lo básico, ¿verdad?» Su sonrisa no llegó a sus ojos. Daniel rió entre dientes, levantando por fin la vista del teléfono. «Sí, Arthur no es de esos que se andan con remilgos. Es auténtico». Las palabras, aunque aparentemente inofensivas, cayeron como pequeñas y afiladas piedras. Un tipo sencillo. Sabía lo que significaban. No era como el padre de Daniel, Richard, un hombre de gran riqueza e influencia, cuya vida era un constante despliegue de lujo. Arthur sintió una familiar punzada de incompetencia, un sentimiento que a menudo había reprimido en presencia de Amelia. «¿Se quedan a tomar un café?», preguntó Arthur, aunque ya sabía la respuesta. La pregunta era más bien una súplica de unos minutos más, un intento desesperado por salvar la creciente distancia que los separaba.
Amelia miró su reloj, una pieza delicada y cara que probablemente había costado más que toda la pensión mensual de Arthur. «Ay, no podemos, papá. Tenemos planes para cenar con Richard. De hecho, va a organizar un gran brunch por el Día del Padre. Siempre es anfitrión, ¿sabes? Es un hombre muy generoso». Daniela sintió con satisfacción, con una mirada de suficiencia en el rostro. «Sí, Richard lo da todo. No te lo creerías. A Amelia le encanta». Arthur forzó otra sonrisa, un gesto mecánico que tensó sus músculos faciales. «Por supuesto. Bueno, que lo pasen genial». Los vio levantarse, y Amelia le dio un beso rápido y fugaz en la mejilla. Daniela sintió brevemente antes de que salieran por la puerta. El lujoso sedán cobró vida y arrancó. El silencio que invadió la casa era más denso, más pesado de lo habitual. Arthur estaba de pie en medio de la sala, con los calcetines azul marino aún aferrados en la mano. Un tipo sencillo. Recordó otro sueño, uno que había albergado antes de la enfermedad de Clara, antes de que Amelia necesitara un futuro. Un pequeño bote pesquero, una embarcación sencilla para las tardes tranquilas en el lago. Había ahorrado con ahínco, se imaginaba pescando, con el sol en la cara. Pero entonces Amelia había entrado en esa prestigiosa universidad, con una matrícula asombrosa de $40.000 al año. Sin dudarlo, vendió el bote a medio construir, vació sus ahorros y trabajó doble turno. El bote había sido solo un sueño. El futuro de Amelia era real. Entró en la cocina con la mirada perdida. Tomó su taza de café, la que Clara le había comprado años atrás, con la inscripción «El mejor papá del mundo». La apretó con la mano ligeramente temblorosa, y la cerámica cedió, rompiéndose en una docena de fragmentos afilados que se esparcieron por el suelo de linóleo. El sonido fue denso, un eco de la fractura que sentía en su interior. Más tarde esa noche, tras una cena solitaria y sin sabor, Arthur navegaba sin rumbo por las redes sociales en su vieja tableta. Vio la última publicación de Amelia, una foto radiante de ella acurrucada entre Daniel y Richard. Richard, un hombre de aspecto distinguido y cabello canoso, levantó la muñeca, mostrando un reluciente y pesado reloj Rolex. El texto, escrito con el efusivo estilo de Amelia, decía: «Para el mejor suegro, un regalo a la altura de tu clase. Muy agradecido por todo lo que haces, Richard». Arthur miró fijamente la pantalla, la imagen grabada a fuego en sus retinas. Un regalo a la altura de su clase. Un Rolex. Su mente retrocedió. 2 meses para ser exactos. Recordó la llamada urgente de Amelia, con la voz cargada de pánico. «Papá, necesito $10.000. Es un asunto médico vital, un procedimiento de emergencia. No puedo darte los detalles, pero es muy importante». No lo había cuestionado, no lo había dudado. Había transferido el dinero ese mismo día, mientras sus ahorros volvían a caer en picado. Se le heló la sangre. El Rolex, los $10.000, el material médico vital. Todo encajó, una verdad horrorosa e innegable. Los calcetines del Día del Padre, el despido casual, los elogios efusivos para otro hombre. Todo mientras ella lucía un reloj probablemente pagado con el dinero que él mismo había ganado con tanto esfuerzo, dinero obtenido con engaños. Su teléfono vibró violentamente sobre el mostrador. El nombre de Amelia apareció en la pantalla, luego el de Daniel. Llamaron una y otra vez, sin obtener respuesta en sus frenéticos intentos por contactarlo. Arthur se quedó allí sentado, con la taza rota, los calcetines de $15 y la imagen del Rolex reluciente dándole vueltas en el estómago. No contestó, ni una sola llamada. La imagen de la muñeca de Richard, adornada con ese Rolex reluciente, quedó grabada en la mente de Arthur. Le daba vueltas en la cabeza, un contrapunto constante y feo a los calcetines azul marino de $15 que yacían tirados en la encimera de la cocina. $10.000. Él le había dado $10.000 para lo que ella afirmaba era una emergencia médica de vida o muerte. Y ella los había usado para comprar un símbolo de estatus para otro hombre. Un hombre que, según todos los indicios, no necesitaba nada. Un hombre que ya lo tenía todo. Con un gruñido, Arthur cerró de golpe la tapa de su vieja laptop. Una oleada de rabia intensa y ardiente le arañó el pecho. Una sensación tan intensa que le dejó sin aliento. No era solo ira, era una profunda y dolorosa traición que amenazaba con consumirlo por completo. Su hija,
su única hija, por quien lo había sacrificado todo, le había mentido, lo había manipulado, y luego lo había humillado en un día que debía honrarlo. Se levantó de la mesa, con la necesidad de moverse, de escapar de los confines de la pequeña casa, que de repente se sentía sofocante. Salió a las tranquilas calles de su suburbio de Chicago. Los jardines perfectamente cuidados, los alegres parterres, las ordenadas hileras de casas bien cuidadas. Todo parecía una fachada, una fina capa de perfección que ocultaba las verdades desordenadas y desagradables que se escondían debajo. Su teléfono vibraba sin parar en su bolsillo. Sabía que era Amelia. Probablemente ya lo había llamado 17 veces, quizá más. Lo ignoró. Casi podía oír su voz, suplicando: «Papá, no hagas esto». «¿No hacer qué? ¿No te das cuenta de que me has traicionado? ¿No sientes el dolor de tu engaño?». Apretó la mandíbula y aceleró el paso. Se encontró en el pequeño parque del barrio, el lugar donde solía llevar a Amelia cuando era niña. Se sentó en el mismo banco de madera desgastada donde había descansado, mientras la empujaba cada vez más alto en los columpios, con sus gritos de alegría llenando el aire. Recordó sus bracitos alrededor de su cuello, su promesa susurrada: «Siempre seré tu niñita, papi. Siempre». El recuerdo era una herida fresca que le retorcía el puñal aún más. Una voz familiar interrumpió sus pensamientos atormentados. «Arthur, qué bueno verte por ahí». Levantó la vista y vio a Robert, su vecino, corriendo con su Golden Retriever, Buster. Robert era un hombre afable, siempre dispuesto a sonreír y a decir una palabra amable. «Robert», respondió Arthur con voz monótona y carente de su calidez habitual. «No esperaba verte por aquí», dijo Robert, deteniendo a Buster junto al banco. Buster meneó la cola con entusiasmo, olfateando los zapatos de Arthur. «Pensé que estarías celebrando con Amelia. Un gran día para ti, ¿verdad?». Arthur se quedó mirando al frente, observando cómo una ardilla trepaba a un árbol. Se acabó la celebración. Robert rió entre dientes, aparentemente imperturbable ante la brusquedad de Arthur. «Qué lástima. Espero que hayas traído algo bonito. No como mis hijos, que siempre se olvidan de estas cosas». Hizo una pausa y añadió con naturalidad: «Qué curioso, la verdad. Vi a Amelia el mes pasado. Estaba en Oak Street, esa zona elegante con todas las tiendas de lujo. Salía de esa gran joyería, ya sabes, Heritage Gems. Llevaba un bolso grande y elegante. Parecía que estaba eligiendo algo importante. Probablemente para Daniel, pensé, con la boda a la vuelta de la esquina». Arthur sintió una sacudida repentina, como si le hubiera caído un rayo. Oak Street, Heritage Gems, eligiendo algo grande. El Rolex. Las piezas del rompecabezas, dispersas y confusas momentos antes, de repente encajaron con una claridad aterradora. No para Daniel, para Richard. Amelia había usado su $10,000, el dinero que él creía que era para una emergencia médica, para comprar un regalo lujoso para su futuro suegro. Un regalo que, como ella misma proclamó con orgullo en redes sociales, estaba a la altura de la clase de Richard, mientras que él, su verdadero padre, recibió calcetines de $15. Una llovizna fría empezó a caer, con diminutas gotas de agua en el rostro de Arthur. Se levantó lentamente. El parque, el banco, el sendero familiar, todo se difuminaba en un fondo indistinto. El mundo parecía inclinarse sobre su eje. Sintió un dolor punzante en el estómago, como si le hubieran clavado una cuchilla y le hubieran dado un giro cruel. No era solo el dinero, era el engaño, la insensibilidad, la total indiferencia hacia sus sentimientos, hacia su historia compartida. Era la prueba absoluta e innegable de que él significaba menos para ella que una fugaz impresión en el adinerado padre de Daniel. Caminó a casa aturdido. Las gotas de lluvia, ahora más pesadas, le pegaban el fino cabello a la frente. El frío le calaba los huesos, pero no era nada comparado con la frialdad gélida que se instalaba en su corazón. De vuelta en su silenciosa casa, se dirigió directo a la mesa de la cocina. Tomó el portátil que había cerrado de golpe antes. Sus manos, sorprendentemente firmes. Todo rastro de la anterior conmoción emocional, la rabia y la tristeza, parecía haberse desvanecido, reemplazadas por una determinación gélida e inquebrantable. Abrió la laptop. La pantalla cobró vida. Movió los dedos con determinación, escribiendo «Joyería Oak Street Heritage Gems»
en la barra de búsqueda. Necesitaba saber, necesitaba verificar cada detalle, confirmar la magnitud de su traición. Necesitaba saber si ese reloj era real, si su traición era tan descarada como parecía. Y mientras cargaban los resultados de la búsqueda, un plan, frío y preciso, comenzó a formarse en los rincones más recónditos de su mente. La lluvia azotaba el parabrisas del viejo sedán de Arthur, difuminando la ya apagada luz de la tarde. Cada pasada de los limpiaparabrisas marcaba un ritmo áspero en el silencio del coche, un silencio interrumpido solo por el rugido sordo del motor. Apretaba el volante con fuerza, con los nudillos blancos, y la fotografía impresa del Rolex de Richard, un testimonio arrugado del engaño de su hija, guardada a buen recaudo en el bolsillo de su chaqueta. Oak Street, un bulevar de boutiques de lujo y escaparates relucientes, parecía estar a kilómetros de su sencilla vida suburbana, pero conducía hacia ella con una determinación inquebrantable, casi desesperada. La rabia inicial se había convertido en un nudo frío y duro en el estómago, impulsándolo hacia adelante. Necesitaba respuestas, pruebas irrefutables, por muy dolorosas que fueran. Aparcó en un lugar, con las llantas chapoteando en un charco. Al salir bajo el aguacero, apenas notó el frío. Su mirada estaba fija en Heritage Gems, sus puertas de latón pulido y sus brillantes escaparates que prometían un mundo de lujo inalcanzable. La tienda era un remanso de opulencia en medio de la calle gris y lluviosa, un marcado contraste con la chaqueta arrugada de Arthur y sus zapatos prácticos y sensatos. Dentro, el aire estaba impregnado del aroma a perfume caro y la silenciosa reverencia que se le otorgaba a la joyería fina. Las vitrinas brillaban bajo los focos, exhibiendo diamantes que centelleaban como estrellas capturadas y relojes que prometían una elegancia atemporal. Un dependiente, impecablemente vestido con un traje a medida, se acercó a él con un escepticismo cortés, casi imperceptible, en la mirada mientras observaba el atuendo modesto y ligeramente húmedo de Arthur. «Buenas tardes, señor. ¿En qué puedo ayudarle?», preguntó el empleado, con tono profesional, pero con un dejo de curiosidad apenas disimulada. Arthur no se molestó en hacer cumplidos. Sacó la impresión de su bolsillo, aplanando la imagen de la muñeca de Richard, con el Rolex al frente, sobre el mostrador pulido. «Este reloj», dijo con voz firme a pesar del temblor en sus manos. «¿Lo compraron aquí? ¿Y quién lo compró?». El empleado enarcó una ceja. Su mirada pasó del rostro serio de Arthur a la fotografía. Un destello de reconocimiento seguido de discreción profesional cruzó su rostro. «Necesito revisar nuestros registros, señor. Parece una investigación bastante específica». Desapareció en una oficina trasera, dejando a Arthur de pie entre los brillantes expositores, sintiéndose completamente fuera de lugar, pero tercamente clavado en el sitio. Unos minutos después, el empleado regresó acompañado de un caballero mayor y distinguido, de cabello canoso y aire de autoridad serena. Era, sin duda, el gerente. «Señor Davis», lo presentó el empleado. «Este caballero tiene una consulta sobre un reloj específico». El señor Davis examinó la fotografía que Arthur había colocado. Se ajustó las gafas con expresión indescifrable. «Ah, sí, un Rolex Daytona. Una pieza preciosa, sin duda. Vendimos uno muy parecido en marzo». Su confirmación, tan inmediata y precisa, fue el primer golpe contundente, un golpe que resonó en el pecho de Arthur. Arthur metió la mano en el otro bolsillo y sacó un extracto bancario doblado. Lo deslizó por el mostrador, señalando con el dedo una entrada en un círculo. «Esta es mi cuenta», dijo, bajando ligeramente la voz hasta convertirse en un gruñido. «Un cargo de $10.000, con fecha del 15 de marzo. ¿Se usó esta cuenta para la compra?». El señor Davis tomó la declaración, examinando los detalles con la soltura de la práctica. Le devolvió la mirada a Arthur, su expresión se suavizó ligeramente y un atisbo de preocupación se apoderó de su profesionalismo. «Sí, señor Smith, la transacción coincide exactamente. Pagada en su totalidad el 15 de marzo. Una joven hizo la compra, acompañada de un hombre». Hizo una pausa y añadió. Mencionó que era un regalo para un familiar. Arthur sintió el peso de esas palabras. Un regalo para un familiar. Era una mentira, cuidadosamente urdida, diseñada para calmar cualquier posible duda, para permitir que el engaño continuara sin control. Las palabras le cayeron como un puñetazo, quitándole el último aliento de esperanza.
Apretó la mandíbula, luchando contra las náuseas. ¿Era auténtico el reloj?, preguntó Arthur, con la voz apenas por encima de un susurro, aferrándose a una esperanza desesperada e ilógica de que tal vez, solo tal vez, hubiera sido una réplica barata, una broma elaborada. El señor Davis pareció casi ofendido. Por supuesto, señor. En Heritage Gems no trabajamos con falsificaciones. Esa pieza era un Rolex Daytona auténtico, con un precio de $10.200, impuestos incluidos. $10.200. Sus $10.000, más 200 más que ella debió haber conseguido de algún otro sitio, quizás de Daniel, o de otra mentira. La verdad era peor de lo que jamás había imaginado. El frío cálculo, el descarado engaño, la elaborada justificación del dinero. Todo quedó al descubierto. Arthur murmuró un gracias y se dio la vuelta. La elegante tienda se sentía sofocante. Salió bajo la lluvia. El aire frío fue un bienvenido golpe contra su rostro ardoroso. De vuelta en su coche, cerró la puerta de golpe. El sonido resonó con la sensación de firmeza que sentía. Cerró los ojos, y la voz de Amelia, dulce y urgente, le atravesó los pensamientos. «Es para facturas médicas, papá. No te lo pediría si no fuera grave. Por favor». El recuerdo le revolvió las entrañas, un nervio sensible y expuesto. Miró por el retrovisor, su reflejo lo observaba. El hombre que lo miraba no era el Arthur que habría aceptado calcetines de $15, con una sonrisa educada, tragándose la decepción. Este hombre tenía una nueva dureza en la mirada, una expresión sombría en la mandíbula, una determinación nacida del dolor y la traición. Era alguien nuevo, alguien a quien apenas reconocía. Su teléfono, que había dejado en el portavasos, vibró de nuevo. La pantalla se iluminó con el nombre de Amelia. Una y otra vez, una prueba cada vez mayor de su pánico. Lo cogió, con el pulgar sobre el contacto. Tenía la mandíbula apretada, firme su determinación. Pulsó el botón de llamada. Lo que ella dijera después, cualquier excusa o disculpa que ofreciera, no cambiaría la verdad. La verdad era una roca inquebrantable, y él estaba listo para afrontarla. El teléfono pegado a la oreja de Arthur se sentía frío, un marcado contraste con la ira ardiente que se había instalado en lo más profundo de su ser. La lluvia se había suavizado hasta convertirse en una llovizna persistente, tamborileando con un ritmo lento y melancólico en el techo del coche. Oyó el clic cuando Amelia contestó, con la voz inmediatamente irritada. «Papá, por fin. ¿Por qué no has contestado mis llamadas? He estado muy preocupada». Sus palabras, que pretendían sonar preocupadas, resonaron en los oídos de Arthur, impregnadas de un matiz de impaciencia. La voz de Arthur carecía de emoción, un tono monótono, frío y monótono. «He estado ocupado, Amelia. Tenía que comprobar algo, como un Rolex de $10.000. Un silencio atónito se extendió por la línea, denso y pesado, interrumpido solo por el lejano zumbido del tráfico. Entonces, un temblor invadió la voz de Amelia, un destello de pánico que rompió su fachada cuidadosamente construida. «¿De qué estás hablando? Estás siendo ridículo, papá. No sé de qué estás hablando». «Fui a la tienda, Amelia», continuó Arthur, con palabras como piedras cuidadosamente colocadas. «Heritage Gems, en Oak Street». Lo confirmaron. «Usaste mi tarjeta de crédito. Para Richard». Amelia soltó una risa quebradiza y forzada, un sonido que atravesó a Arthur como uñas en una pizarra. «Dios mío, siempre haces una montaña de la nada. Fue un regalo, papá, un gesto. No lo entenderías». «Un regalo», repitió Arthur con una palabra cargada de sarcasmo. «Con mi dinero. El dinero que dijiste era para gastos médicos. Vital, dijiste. Un procedimiento de emergencia. ¿Recuerdas?» Dejó la acusación flotando en el aire, como un vapor venenoso. «¿Qué más, Amelia? ¿Sobre qué más has mentido?» Su voz se alzó, fina y aguda por la indignación. «Esto no es asunto tuyo, papá. No tienes derecho a cuestionarme así. Ya no soy una niña». «Entonces, compórtate como un adulto», replicó Arthur, con una voz más fría de lo que creía posible. «Explícalo, ahora mismo». Acorralada, la compostura de Amelia finalmente se quebró. «¡Qué mezquina eres! Siempre lo fuiste. No tengo tiempo para esto». La línea se cortó con un clic, dejando a Arthur en el silencio hueco de su coche,
con el tono demarcado como un zumbido burlón en sus oídos. Se quedó allí sentado un buen rato, con el teléfono pegado a la oreja, hasta que percibió el silencio de la llamada desconectada. La conmoción, el dolor, la furia ardiente, todo se consolidó en una resolución fría e inquebrantable. Mezquino, no es asunto tuyo. Sus palabras resonaron en su mente, cortantes y desdeñosas. Sacó su teléfono de nuevo, abrió una nueva nota y las escribió. Le servirían de recordatorio, de combustible para lo que vendría. Recordó a Clara, sus ojos bondadosos, su gentil fuerza. «No dejes que nadie te pisotee, Arthur», le decía a menudo, con voz suave pero firme. «Eres un buen hombre y mereces respeto. No lo olvides nunca». Sus palabras, de años atrás, resonaban ahora con renovado poder, como un faro en el tormentoso mar de sus emociones. No dejaría que nadie lo pisoteara. Ya no, ni siquiera Amelia. Mientras conducía a casa, la lluvia empezó a amainar y un tenue rayo de sol se abrió paso entre las nubes, tiñendo el pavimento mojado de un fugaz brillo plateado. Aún sentía el dolor de la traición, pero bajo él una extraña sensación de claridad comenzaba a formarse. No estaba del todo seguro de qué iba a hacer, pero sabía que no podía dejarlo así. No sería el individuo que simplemente lo aceptaba. Entró en la entrada de su casa. La familiar comodidad de su pequeña casa le ofrecía poco consuelo. Al coger las llaves, su teléfono vibró. Esta vez no era Amelia. Era un mensaje de texto de un número desconocido. Frunció el ceño y lo abrió con cautelosa curiosidad. El mensaje fue breve, directo y totalmente inesperado. «Señor Thompson, soy Sophia Reynolds, abogada. Entiendo que podría necesitar asesoramiento legal. Creo que puedo ayudarle. ¿Podría reunirse conmigo mañana a las 9:11 en mi oficina?» Adjunto la dirección. Arthur miró la pantalla, con la mente dando vueltas. ¿Un abogado? ¿Cómo se enteró una desconocida de su situación? ¿Cómo había conseguido su número? ¿Y por qué ahora, en ese preciso momento, cuando sentía que su mundo se derrumbaba? Era un salvavidas inesperado, un extraño giro del destino. Su pulgar se cernía sobre el botón de respuesta, mientras 1000 preguntas le daban vueltas en la cabeza. Pero un pensamiento atravesó la confusión con precisión. Necesitaba ayuda. Y esto, por improbable que pareciera, podría ser justo lo que necesitaba. Si la historia de Arthur te resulta tan cautivadora como a mí, no te pierdas ni un segundo. Sigue escuchando para ver qué pasa después. Y recuerda darle a me gusta, compartir y suscribirte para seguir este viaje. Tu apoyo nos ayuda a compartir estas importantes historias. A la mañana siguiente, la llovizna persistente dio paso a un día fresco y despejado en Chicago, pero Arthur no sentía la ligereza en el aire. Un nudo de aprensión le apretaba el estómago mientras recorría las calles desconocidas hacia la oficina de Sophia Reynolds. No estaba acostumbrado a los abogados, no estaba acostumbrado a los conflictos, y menos a los que involucraban a su propia hija. Sin embargo, un destello de posibilidad, una desesperada esperanza de claridad y justicia, lo impulsaba a seguir adelante. La oficina de Sophia Reynolds no era lo que esperaba. Estaba escondida en un edificio algo antiguo, no en un reluciente rascacielos. Por dentro, era un espacio alegre, aunque algo desordenado. Montones de archivos se tambaleaban por todas partes, y una taza de café medio vacía reposaba precariamente cerca de una pila de escritos legales. Sophia era directa, con una mirada perspicaz e inteligente tras unas gafas elegantes. Su apretón de manos era firme, su expresión seria pero no cruel. «Señor Thompson», comenzó, señalando la silla frente a su escritorio. «Gracias por venir. Creo que ya tengo una idea bastante precisa de su situación. Permítame resumir. Su hija tiene predilección por los Rolex y un talento extraordinario para la contabilidad creativa con el dinero ajeno. Más concretamente, el suyo». Había un toque de humor seco en su voz, lo que, sorprendentemente, hizo que Arthur se relajara un poco. Arthur sacó su extracto bancario. El cargo de $10,000, rodeado por un círculo, brillaba en la página como una herida abierta. Lo dejó sobre su escritorio. Me dijo que era para facturas médicas vitales. Su voz era tensa, aún áspera por el aguijón de la traición. Sofía se recostó, pensativa. Calcetines para el Día del Padre.
mientras que con tu dinero compras un Rolex Daytona para el padre de su prometido. Los chicos de hoy en día sí que tienen agallas. Pero con agallas, añadió, cogiendo el extracto y tocando la cantidad encerrada en un círculo, no se compran relojes de $10.000, señor Thompson. Con tu dinero sí. Luego le explicó sus opciones, con voz tranquila y autoritaria. No estás aquí para castigarla necesariamente, sino para proteger lo que es tuyo, ¿verdad? ¿Para marcar una línea clara? Arthur tragó saliva con dificultad. Es mi hija, Sir Rame Reynolds. Mi única hija. Sus palabras eran una confesión de su mayor debilidad, una barrera que aún no había podido derribar por completo. La mirada de Sofía era firme. Y usted no es el primer padre al que ha perjudicado, señor Thompson. Créame, lo veo a diario. Padres que aman incondicionalmente, que lo dan todo, solo para que se aprovechen de ellos. En algún momento, el amor debe ir acompañado de respeto por uno mismo. Tiene que actuar. Empujó un documento legal sobre el escritorio, un contrato de arrendamiento. Podemos empezar por congelar su acceso a cualquier cuenta conjunta o tarjeta vinculada a sus finanzas. Luego, investigaremos más a fondo. Averiguaremos qué más ha estado sucediendo. Mientras miraba el contrato, su mente se desvió hacia la boda de Amelia, un recuerdo que, hasta hacía poco, había sido una fuente de alegría pura. Se había imaginado acompañándola al altar, con su rostro radiante. Para ayudar con los exorbitantes gastos de la boda, un evento grandioso que la familia de Daniel insistía en organizar, Arthur había sacrificado discretamente su sueño de unas vacaciones en Italia, un viaje del que él y Clara siempre habían hablado, una discreta peregrinación a lugares que solo habían visto en los libros. Le había dicho a Amelia que estaba bien, que su felicidad era lo único que importaba. Ahora, ese recuerdo también se sentía manchado. Otra capa de su generosidad explotada. Tomó el bolígrafo. Su mano era sorprendentemente firme. Firmó, un acto que se sintió menos como una rendición y más como una silenciosa promesa consigo mismo. No se trataba de venganza, no del todo. Se trataba de recuperar una parte de sí mismo, una parte que había cedido sin saberlo. Sofía lo observó y luego se inclinó hacia adelante. ¿Está seguro, señor Thompson? No se trata solo del dinero. Una vez que abra esta puerta, cambiará la dinámica familiar para siempre. Arthur la miró fijamente, con una determinación que desconocía. Le he dado todo, señora Reynolds. Mi tiempo, mis sueños, mis últimos $10.000. Le pido algo a cambio. Al salir de la oficina de Sofía, Arthur sintió una extraña ligereza, como si le hubieran quitado un gran peso de encima, reemplazado por una tranquila determinación. La lluvia había arreciado de nuevo, pero él apenas lo notó. El aire se sentía más limpio, más nítido, y con él su propósito. Se subió a su coche. El motor empezó a girar con su familiar rugido. Antes de que pudiera salir del aparcamiento, vibró su teléfono. Una alerta bancaria. El corazón le dio un vuelco. Amelia había intentado una transacción de $2.500 con su tarjeta. Incluso ahora. Incluso después de su conversación. Apretó la mandíbula, y una furia fría reapareció en él. No era solo un lapsus de juicio, era un hábito, un derecho que había pasado desapercibido durante demasiado tiempo. Condujo directo a su banco. El edificio familiar se veía borroso bajo la lluvia torrencial. Dentro, llenó los formularios necesarios, con su firma firme e inquebrantable, bloqueando oficialmente el acceso de Amelia a todas sus cuentas. La gerente del banco, una joven educada, asintió con comprensión, percibiendo la gravedad de la situación sin necesidad de detalles. Esa misma tarde, Arthur se encontró con Sofía en una pequeña y animada cafetería. El aroma del café impregnaba el aire, un ancla reconfortante en las nuevas y turbulentas aguas de su vida. «Firmado y listo», confirmó Arthur, deslizando una copia del formulario de confirmación del banco sobre la mesa hacia Sofía. «Está cortada. Todas las cuentas, todas las tarjetas». Sofía asintió, con una leve sonrisa de aprobación en sus labios. «Bien, ese fue el primer paso crucial. Ahora, hablemos del siguiente». La tenue luz de la sala ofrecía poco consuelo, mientras Arthur permanecía sentado. El silencio de la casa solo se rompía con el incesante zumbido de su teléfono. 17 llamadas perdidas en la última hora. Todas de Amelia. Cada vibración era un ataque a su recién forjada determinación,
un intento desesperado de ella por recuperar el control. Sobre la repisa de la chimenea, el viejo reloj de pie, una reliquia de la familia de Clara, había dejado de sonar hacía meses, con las manecillas congeladas en las 3:30. Parecía el símbolo perfecto de su decisión de poner fin a las interminables manipulaciones, de detener el tiempo para ella y comenzar un nuevo capítulo para sí mismo. Ignoró el timbre un rato más, dejando que saltara el buzón de voz. Luego, con un suspiro, recuperó su teléfono y reprodujo el último mensaje. La voz de Amelia, estridente, con una mezcla de pánico y furia, llenó la silenciosa habitación. «Papá, ¿qué demonios hiciste? Me rechazaron las tarjetas en la boutique y en la peluquería. ¿Qué te pasa? Arregla esto ahora mismo, o te juro por Dios que estamos acabados. ¿Me oyes?» «Hecho». Sus palabras, afiladas y cortantes, eran como una cuchilla que se retorcía en una vieja herida, pero ya no tenían el poder de destrozarlo. En cambio, consolidaron la fría determinación que se había arraigado en su interior. Se levantó, fue a la cocina y llenó la tetera. El acto mundano fue un ancla en la tormenta de su ira. El sonido del agua al salpicar en la tetera, y luego el suave zumbido al calentarse, fue extrañamente relajante. Su teléfono volvió a sonar. Vio el nombre de Amelia aparecer en la pantalla y contestó con una voz más fría que el aire invernal del exterior. «Amelia, deja de llamar». «¿Deja de llamar?», gritó con la voz entrecortada. «Me interrumpes, papi. ¿Cómo voy a vivir? ¿Cómo voy a pagar nada? Eres un egoísta. ¿Tienes idea de todo lo que tengo que hacer hoy?» «¿Egoísta?». La voz de Arthur se mantuvo tranquila, casi peligrosamente calmada. «Después de años de dártelo todo, tu educación universitaria, tu boda lujosa y ahora tus mentiras sobre las facturas médicas para comprarle un Rolex a Richard, dime, Amelia, ¿quién es el egoísta aquí?», insistió, dejando al descubierto la verdad. «Usaste mi dinero, el dinero que dijiste que era para una operación que le salvó la vida, para comprarle un reloj de $10,000 a Richard. Mentiste, Amelia. Explícalo». Su tono cambió, suavizándose, una táctica manipuladora que él reconocía a la perfección. «Papá, no es lo que crees. Es complicado. Richard es importante para nosotros. Ayuda mucho a Daniel. Solo necesitábamos causar una buena impresión. Por favor, arregla la tarjeta. Es solo un malentendido. Por favor». Las súplicas tenían un matiz de desesperación, pero Arthur permaneció impasible. Las había oído demasiadas veces. «No», dijo Arthur, y la palabra interrumpió sus súplicas desesperadas con una rotundidad absoluta. «No, Amelia. Tú tomaste tus decisiones. Vives con ellas». No esperó su respuesta. Simplemente colgó la llamada. El clic resonó en el repentino silencio. Apenas un minuto después, su teléfono volvió a vibrar. Otro mensaje de voz. Ni siquiera necesitó escucharlo para saber su contenido, pero lo reprodujo de todos modos, preparándose. «Te arrepentirás de esto, papi. Lo harás. Daniel no lo dejará pasar. Te metiste con su familia, con su padre. No tienes ni idea de lo que has hecho». El mensaje terminó con un sollozo de frustración y luego otro clic. «Daniel no dejará pasar esto». Las palabras dejaron helado a Arthur. Daniel, el hombre débil y egocéntrico que apenas lo miraba a los ojos, se estaba convirtiendo en una amenaza. Era una nueva y desagradable capa de conflicto. Ya no solo luchaba contra Amelia, luchaba contra todo el nuevo mundo que ella había abrazado, un mundo de expectativas privilegiadas y crueldad despreocupada. Se sentó un buen rato, sorbiendo su té. El calor de la taza apenas le aliviaba el nudo de hielo en el estómago. El sol se había puesto y la sala estaba completamente envuelta en sombras. Estaba pensando en su próximo movimiento, con el peso de la situación sobre él, cuando su teléfono vibró de nuevo. Era un mensaje de Sofía. «Sir Thompson, mañana a las 8 p.m. en la comisaría. Amelia y Daniel presentaron una denuncia. No se preocupe, lo cuido. Nos vemos allí». Se le cayó el estómago. Una queja. Releyó el mensaje. Las palabras se desdibujaron por un instante. No solo estaban enfadados, estaban agravando la situación, arrastrándolo a una batalla legal formal, una denuncia policial. ¿Para qué? ¿Para privar a su propia hija de su propio dinero? La audacia era asombrosa, pero también sintió una extraña determinación. Ya no se trataba solo de dinero o un reloj.
Se trataba de demostrar algo. La lucha, se dio cuenta, apenas comenzaba. Las luces fluorescentes de la comisaría zumbaban, proyectando un brillo pálido e implacable sobre la sala. Arthur estaba sentado junto a Sofía, quien lucía notablemente serena, incluso elegante, a pesar del ambiente estéril. Al otro lado de la mesa, el agente Miller, un hombre cuya mirada cansada y ceño escéptico sugerían haber visto todos los matices del drama familiar, leía un fajo de papeles. Era la denuncia oficial de Amelia y Daniel. «Señor Thompson», comenzó Miller con voz firme y formal, «su hija, Amelia, y su yerno, Daniel, han presentado una denuncia alegando que usted ha restringido ilegalmente su acceso a los fondos familiares, causándoles graves dificultades económicas y angustia emocional». Hizo una pausa y miró directamente a Arthur, esperando claramente un arrebato emocional inmediato. Arthur, sin embargo, mantuvo la calma. Lo había ensayado mentalmente, dejando a un lado la emoción y concentrándose solo en los hechos. «Oficial, es mi dinero. No son fondos familiares. Son mis cuentas personales. Gastaron $10.000 en un reloj de lujo para otra persona, con engaños. Bloqueé su acceso para detener lo que equivalía a un robo y fraude continuos». Entonces intervino Sofía, con su voz nítida y autoritaria, cortando el aire denso. «Oficial Miller, mi cliente tiene todo el derecho legal de proteger sus bienes». Amelia Thompson tergiversó el propósito de estos gastos. Afirmó gastos médicos urgentes, lo cual ya ha sido refutado definitivamente. Este no es un caso de abuso de poder por parte de un padre. Es un caso de defensa propia, pura y simple. Luego sacó una carpeta meticulosamente organizada. De ella, presentó un conjunto de pruebas cuidadosamente compiladas. Los extractos bancarios de Arthur que mostraban claramente la transferencia de $10.000, la confirmación del joyero de la compra del Rolex y el método de pago utilizado, e impresiones de las publicaciones de Amelia en redes sociales presumiendo del mismo reloj comprado con el dinero de Arthur. Incluso tenía los mensajes de texto donde Amelia solicitaba los fondos para emergencias médicas. El ceño escéptico de Miller empezó a cambiar. Su mirada se movía entre los documentos, Arthur y Sofía. «¿Entonces dices que mintió deliberadamente sobre el propósito de los fondos?» «Exactamente», confirmó Arthur con voz firme. «Me dijo que era para gastos médicos importantes. No, era para un regalo lujoso para el padre de su prometido, Richard. Un regalo que luego mostró con orgullo en redes sociales, burlándose de mi escaso regalo del Día del Padre. Calcetines de $15. Sofía añadió con tono cortante. «Francamente, agente, esta denuncia no es más que un intento de represalia para recuperar el control de las finanzas del señor Thompson. En todo caso, estamos considerando presentar cargos contra Amelia Thompson por fraude y explotación financiera». El oficial Miller se recostó, frotándose la barbilla. «Ya veo. Sin duda revisaremos todo esto. Nos pondremos en contacto». Su tono había cambiado claramente del escepticismo inicial hacia Arthur a un cuestionamiento más profundo de la historia de Amelia. Afuera de la estación, el aire fresco de la mañana resultaba estimulante. Sofía le dedicó a Arthur una pequeña sonrisa tranquilizadora. «Están desesperados, Arthur. Esta queja es señal de que están pasando apuros. Los tenemos contra las cuerdas». Arthur asintió, con una punzada de satisfacción, mezclada con un dolor persistente en el pecho. «Yo también vi el nombre de Daniel en la denuncia», dijo con un dejo de sorpresa en la voz. No esperaba que diera un paso al frente, considerando que normalmente solo sigue los pasos de Amelia. Sofía se rió entre dientes. «Tiene miedo, Arthur. Los dos lo tienen. Su cómoda vida, financiada por ti, se ve amenazada. Se dan cuenta de que el tren de la riqueza se ha detenido y están arremetiendo». Hizo una pausa y, cambiando de tono, añadió: «Hablando de proteger tus bienes, Arthur, ¿has pensado alguna vez en tu testamento? Quizás sea hora de reescribir algunas cosas, sobre todo dadas las circunstancias actuales». La sugerencia le llegó como un pronunciamiento silencioso y profundo. Su testamento. Nunca lo había considerado realmente, no más allá del acuerdo básico que se hizo tras el fallecimiento de Clara, dejándole todo a Amelia. Sacó su pequeña libreta y anotó «testamento». Cada trazo parecía menos una tarea mundana y más un paso definitivo, labrarse un nuevo futuro.
uno donde su legado sería respetado, no explotado. Al día siguiente, Arthur se encontraba en la notaría, un lugar que no había visitado desde la muerte de Clara. El peso de la decisión lo oprimía. Borrar a Amelia de su testamento se sentía como una cirugía, un puñal en su propio corazón, pero también, paradójicamente, la llave de su libertad. No se trataba de malicia, se trataba de trazar una línea definitiva e inquebrantable. Amaba a su hija, a su manera, pero ya no podía permitir que ese amor fuera un arma en su contra. Revisó cuidadosamente los nuevos documentos, redactados meticulosamente por Sofía. Su patrimonio, en su totalidad, se redirigiría a un fideicomiso, con la propia Sofía Reynolds designada como administradora. Lo recaudado se destinaría a una organización benéfica infantil local, un lugar que brindaba apoyo y educación a jóvenes desfavorecidos, un marcado contraste con la vida de privilegio que Amelia había elegido. Respiró hondo y firmó los documentos con pulso firme. Mientras el notario sellaba los papeles, un extraño y profundo alivio lo invadió. Estaba hecho. El marco legal de su vida, su legado, por fin estaba asegurado, fuera del alcance de Amelia. Salió de la notaría, con el sol de la tarde calentándole el rostro, sintiendo una paz que no había experimentado en semanas. Justo al abrir la puerta del coche, vibró su teléfono. Una llamada de un número desconocido. Respondió con cautela. «¿Arthur Thompson?», preguntó una voz suave y desconocida. «Soy Richard, el padre de Daniel. Necesitamos hablar. ¿Puedes reunirte conmigo en mi oficina mañana a las 10:00?» La imponente entrada a la mansión de Richard se alzaba ante Arthur, una imponente estructura de piedra pulida y cristal reluciente. Era un mundo aparte de su modesta casa suburbana. En su bolsillo, una pequeña nota doblada de Sofía, entregada esa mañana, ofrecía una concisa advertencia. «Richard lo sabe. Prepárate». Arthur respiró hondo. El aire fresco de la mañana llenó sus pulmones y abrió la pesada puerta de roble. Ya no era el tipo sencillo, al que se podía ignorar fácilmente. Era un hombre que buscaba una explicación, y quizás justicia. Richard esperaba en su opulento estudio, rodeado de madera oscura, libros encuadernados en cuero y un aire de adinerado. Su habitual apariencia de opulencia refinada había desaparecido, reemplazada por una expresión cruda, casi furiosa, grabada en su rostro. Levantó la vista al ver entrar a Arthur, con los ojos entrecerrados. «Arthur», comenzó, con una voz sorprendentemente contenida, sin su habitual condescendencia. «Por favor, siéntese. Le debo una disculpa». Arthur se sentó en el lujoso sillón de cuero, en marcado contraste con su desgastada silla de cocina, y esperó. Richard empujó una pequeña caja de terciopelo sobre el amplio escritorio de caoba. Era el Rolex. El reluciente reloj, símbolo del engaño de Amelia, yacía en su interior de satén. «Amelia me dijo que era un regalo suyo», explicó Richard, con la voz tensa por la ira contenida. «Dijo que era un testimonio de cuánto apreciaba mi apoyo, mi guía para Daniel. No tenía motivos para dudar de ella. Si hubiera sabido, aunque fuera por un segundo, que lo había adquirido por esos medios, nunca lo habría aceptado. Desde luego, nunca le habría permitido presumirlo en redes sociales. Fue una sorpresa total, Arthur, cuando tu abogado me contactó ayer con toda la historia». «No lo sabías», dijo Arthur con voz tranquila, reconociendo la inesperada sinceridad de Richard. «Nos mintió a ambos». Sofía, que había llegado con Arthur, añadió su profesionalismo a la conversación. «El señor Thompson, señor Davis, tiene pruebas que demuestran que Amelia tergiversó los fondos que le solicitó. Usó su dinero, sin su consentimiento ni conocimiento preciso, para comprarle este regalo. Esto constituye, como mínimo, explotación financiera». Richard asintió, con la mirada fija en el Rolex. «Sí, ahora lo entiendo. Y no es solo eso. Ella ha estado muy dispuesta a ayudar con ciertos aspectos del negocio de Daniel. Lo vi como ambición. Una joven con ganas de demostrar su valía. Ahora lo veo como avaricia. Un patrón de comportamiento que, francamente, me repugna». Miró a Arthur con un destello de respeto en los ojos. Arthur sostuvo su mirada, firme. «No quiero tu compasión, Richard. Quiero lo que es correcto».
Richard cogió la caja de terciopelo con expresión sombría y la empujó hacia Arthur. «Tómala, Arthur. Es tuya por derecho. Me aseguraré de que el joyero tramite la devolución y te reembolse el dinero. Y en cuanto a Amelia y Daniel, yo me encargo de ellos. No tendrás que mover un dedo más». Arthur extendió la mano hacia la caja, rozando el suave terciopelo con los dedos. La levantó. El peso inesperado del reloj le hizo sentir como un regreso físico a su dignidad perdida. No esperaba este desenlace, este repentino y poderoso giro de los acontecimientos. A la mañana siguiente, un amanecer distinto amaneció en la tranquila casa de Arthur. Mientras el sol comenzaba a asomar por el horizonte, tiñendo el cielo de suaves tonos rosados y dorados, alguien llamó tímidamente a su puerta. La abrió y encontró a Amelia y Daniel en el porche. Atrás quedaron la ropa cara y la refinada petulancia. Daniel parecía desaliñado, con los ojos hundidos. Amelia estaba pálida, con los ojos enrojecidos e hinchados por el llanto. «Papá, por favor», susurró Amelia con voz áspera, sin su habitual tono exigente. «Lo sentimos mucho. Lo echamos a perder. El reloj, el dinero, todo. Fue un error». Arthur estaba en la puerta, impidiéndoles el paso. Le dolía el corazón, un dolor profundo y familiar, pero su determinación se mantuvo firme. «¿Un error?», repitió con voz firme e inquebrantable. «Gastaste $10.000 de mi dinero con engaños. Mentiste sobre las facturas médicas. Presentaste una denuncia policial en mi contra. Eso no es un error, Amelia. Es una decisión. Una serie de decisiones que ambos tomaron». Amelia se retorció las manos, con lágrimas corriendo por su rostro. «Lo hemos perdido todo, papi. Richard está furioso. Nos ha dejado solos. Daniel se ha ido del negocio. No tenemos a dónde ir. Por favor, papi, te necesitamos». Arthur miró a su hija, la niña en la que había volcado su vida, y luego a Daniel, el hombre que había permitido sus peores impulsos. Solo vio las consecuencias de sus actos, un paisaje desolador de ruina autoinfligida. «Tomaron sus decisiones», dijo, con la voz más suave, teñida de profunda tristeza. «Viven con ellas». Hizo una pausa, recorriéndolos con la mirada una última vez, una despedida definitiva. No queda nada que decir. Y con eso, lenta y deliberadamente, regresó a su casa y cerró la puerta. Semanas después, una suave brisa mecía las hojas del parque mientras Arthur estaba sentado en su banco favorito, el mismo donde solía llevar a Amelia a los columpios. Sofía se unió a él con una cálida sonrisa. Él le entregó un cheque. «El joyero tramitó la devolución», explicó. $9.800, después de una pequeña comisión por reposición. «¿Y qué harás con él, Arthur?», preguntó Sofía con ojos brillantes. Arthur observó a los niños jugando. Sus risas resonaban por el parque. «Lo dono», dijo, con una profunda paz, «a ese albergue infantil del centro, el que Clara siempre admiró, el que ayuda a los niños a construir un futuro mejor, un futuro basado en la honestidad, no en el engaño. En cambio, elegí la paz». Sofía extendió la mano y la posó suavemente sobre su brazo. «Eso suena exactamente como tú, Arthur». Hizo una pausa y con los ojos brillantes de entusiasmo dijo: «Sabes, se está creando un fondo comunitario, una nueva iniciativa para apoyar a negocios locales éticos y ayudar a familias necesitadas. Le vendría muy bien un hombre con tu corazón, Arthur, un hombre que entienda lo que realmente importa». Arthur la miró. Luego volvió a mirar el parque soleado, con una sonrisa sincera extendiéndose por su rostro. Tomó la mano de Sofía, en un silencioso reconocimiento del nuevo camino que se abría ante él. Estaba listo, listo para una vida que se había ganado, un futuro construido no sobre heridas del pasado, sino sobre una conexión genuina, un propósito y la serena dignidad que con tanta valentía había recuperado.